Yo creo que el experimento a veces de romper guiones, de no tener tan claras las preguntas, sino dejar fluir y conectar con la energía del otro. A mí me impresiona que la gente siempre me diga, yo no sé contar historias. Y siempre que empiezo a preguntarle cosas de su vida personal, de su trabajo, de su familia, siempre aparecen historias, ¿no? O sea, las llevamos por dentro, pero a veces no las despertamos en conversaciones. Yo soy una firme convencida que cuando tú te atreves a permitirle a tu alma que exprese, tú puedes sanar. El mundo invisible es cuando la verdad que me acompaña ya no es suficiente. Así es. Ya sé que no sé, y ya sé que no tengo la respuesta, pero hay algo que tengo que descubrir. Yo digo que mi voz la uso como puente entre mundos. Yo soñé, después de que mi esposo, el papá de mis hijos, murió, duré soñando mucho tiempo con él, pero en los sueños yo le explicaba a él que se moría. Los sueños son reveladores, ¿no? Totalmente. En mi casa, un mensajero poderoso, hablando de mensajeros, ha sido mi hermano. Y él sueña que entra al cuarto de mi hermana Paula, que es la menor, y donde hay una pared había una puerta. Y la abre y había una mujer. Esta mujer le dice, yo soy tu hermana Sandra y quiero presentarte a mi esposo. Y sale uno de los mejores amigos de mi hermano que se llama Carlos. Y mi hermano se despierta y al momento suena el teléfono y lo llama Carlos, su amigo. Y le dice, oye Andrés, acabo de soñar con tu hermana. En el momento que dejamos de pensar en que todo es tiempo y espacio, eres capaz de hacer cuantas cosas. Y hay quienes nos cuentan unas historias increíbles. Mi abuela tenía algo que era el don de la proximidad. Sentía a su gente alrededor antes de que llegara a casa y antes de que llamara. Mi hijito, abre la puerta que está el tío Jaime. O sea, me paraba al frente de la puerta y timbraban. Increíble. Y abría, tío Jaime. Pero usted, ¿cómo sabe que era yo? Yo sentí el día que Mauricio murió. Yo me desperté, por ejemplo, estábamos en casas distintas. Yo siento algo aquí. Es que es algo extraño, es una sensación muy puntual. Y ese día lo sentí y dije, bueno, nada, me acosté a dormir. Y a las 12 de la mañana, ¡ping! Y después de mucho tiempo, la autopsia dio que la hora probable de muerte era esa hora. Increíble. Pero ahí viene una pregunta. Sí. ¿Es intuición o es algo más? ¿Por qué le vamos a dar la explicación nosotros desde lo que vemos? Claro. Lo que vemos está poquito. Lo que vemos tan poquito. ¿Por qué sientes que alguien se te acerca? Y sientes algo. Y sientes algo. Una presión acá. Siempre la sientes. Todo es energía en diferentes frecuencias. Sí. A frecuencias mucho más bajas lo alcanzamos a ver. Al final la física te lo alcanza a explicar. Claro. Lo que pasa es que nosotros hemos crecido pensando que solo existe lo que vemos. Somos antenas. Somos un radio realmente. Una radiofrecuencia. Somos un radio de frecuencias. Sí. Tenemos una antena. Entonces hay cosas que pasan y que yo no creo que sean tan increíbles, ¿sabes? Es que eso es lo que estoy llegando. No es que sean tan increíbles, nos podrían pasar todo el tiempo si mantuviéramos nuestra antena abierta. Y es como si hubiera un despertar de conciencia colectiva porque ya hay estas conversiones cada vez son más comunes. Y las necesitamos además. Lo que estamos teniendo nosotros ahorita tiene una frecuencia energética en la que estamos vibrando nosotros dos. Claro. Y estoy segura que quien esté en el universo entero en este mismo instante vibrando a esa frecuencia está conectado con nosotros y está escuchando Entre Voces Estéreo en este instante. Entre Voces por Voces Vestidas. Entre Voces es una conversación auténtica que nace sin guión, sin estructura previa, desde la verdad del instante y el corazón de quienes se encuentran a danzar con la palabra. Aquí no hay consejos, no hay diagnósticos, ni verdades absolutas, tampoco opiniones técnicas, ni psicológicas. Solo miradas personales, sentires compartidos y la magia de lo que se revela cuando alguien se atreve a hablar y otro se atreve a escuchar. Toma lo que resuene contigo y deja en libertad lo que no. Este espacio no es para dar respuestas, sino para abrir nuevas preguntas. Y si alguna se queda contigo, quizás ya estamos hablando entre voces. He pasado por muchas fases
Sí. de los sueños, he pasado por tenerles miedo, he pasado por creer que eso eran coincidencias, he pasado por decir, no, eso no es posible, hasta que tuve tales sueños en momentos tan, bueno, no quiero decir difíciles, pero sí como de desafío en mi vida, que me han traído conciencia, porque al final lo que me han traído es despertar esa conciencia, que hoy, al contrario, hoy siento que cada vez que puedo tener un sueño que me regala algo, como ese que les digo de, ¿sabes lo que fue soñar con una frase? Cuando me he visto de mí, soñé con ella. Y me levanté y dije, ya está. Y desde ahí, y así han sido muchas. Sí. Soñé otra cuando quise empezar a escribir un texto un poco más profundo, que sea una historia donde puedo ser testigo de mí misma. Eso también llegó en un sueño. He soñado con números, he soñado con muertes, he soñado con cosas simples como que alguien está embarazado y me llama al día Y siguiente y me así no puede cuenta ser. muchas Conectada veces, con la mística del universo. Como recuerda el muchas veces, simbolismo del universo y de pronto se manifiesta, ¿no? muchas veces, o sea, de hecho, mis hijos y mi esposo dicen que, pues cuando mi mamá sueña, Van a pasar cosas. hay que tener cuidado. Entonces sí, anoto unos, pero también sé que sueños me hacen despertar. He soñado con trabajos, por ejemplo. Yo he soñado con que me Maravilloso. llaman a ofrecerme un puesto y le contaba a mi esposo, oye, me llamaron a decirme esto, en el sueño me contaba. Me decía, sí, pero eso no, es como loco, ¿no? Yo sí. Y a los 3 días, me acuerdo estar en el banco y de repente a los 3 días oír el Teams, eso estábamos en pandemia, y era lo que yo veía. Tanto que yo decía, si yo no lo hubiera contado, eh, porque es raro. Pareciera místico, pero Pero sé como qué tipos de sueños son. O sea, porque hay otros que sé que simplemente soñé. Bueno, yo soñé después de que mi esposo, el papá de mis hijos, murió. Duré soñando mucho tiempo con él, pero en los sueños yo le explicaba a él que se moría. wow. Siempre. No eran sueños de miedo, no eran sueños aterradores. Era a lo Demi Moore. Mucho antes de que, No, él ya había muerto, sí, pero los siguientes 6 meses o un año completo, no es más, como si casi estuvieras no, conversando con su alma. conversaba con él. Pero llegaba, además de que me despertaba a ciertas horas de la madrugada, pero en el sueño era tan claro, que él llegaba, por ejemplo, y buscaba su ropa en el closet, y yo le decía, no, pues la regalamos. Pero ¿por qué la regalaron? Y yo, pues porque tú no la necesitas. Claro. Era a lo Ghost, no sé Sí, sí, cuántos sí, hayan claro. visto. Demi Moore, Patrick Demi Moore, Patrick Swayze. Swayze y Buenísima. Whoopi Goldberg, Whoopi Goldberg, aunque sí. de hecho, una bioenergética luego me mandó a buscar una Whoopi y yo nunca fui, porque eso sí me dio un poquito de temor. Pero era tal cual, porque en el sueño él venía, quería saludar a los niños llegaban y se me acercaban, mami, tal cosa, y él, hola, mis amores, pero los niños no lo veían, ¿sí? No es que era Claro. muy ghost, o sea, Sí. y él me decía, pero ¿por qué no me hablan? Y yo, pues porque no Entre te eso y el ven. sexto sentido, como si una Así, intersección, entonces me sí. decía, pero no, yo, pero, ¿cómo si no te ven? Me decía, pero ¿cómo no me van a ver si estoy aquí? Y yo siempre, mira, pero los sueños eran repetitivos de que yo siempre explicaba, no, imagínate que tú te moriste, ¿te acuerdas? No, bueno, siempre fue así, hasta muchos años después, en una cita que fui para otro tema completo, una doctora me dijo, porque te creo que él se murió, pero energéticamente Está presente. él no se ha ido. Wow. Y tuve que hacer, bueno, otro proceso distinto. Nunca busqué a Whoopi Goldberg para hablar, no, eso nunca lo he hecho. A veces sé que hay muchas personas y a veces siento curiosidad, pero sabes que sí sé que ahí vuelve el tema de la curiosidad. Lo que sí empecé a hacer después de ese momento fue cada noche antes de dormirme, me acostaba y yo decía, si es contigo, todavía muy incrédula, ¿no? Mm, Si es contigo con quien yo he hablado en esos sueños y te mm. tengo que explicar, quiere decir que hay un canal, ¿sí? Que hay forma de Que hay una conversar. forma de conversar. Claro. Entonces yo le decía, yo no voy a ir a buscar a nadie, o sea, aquí no va a llegar Whoopi Goldberg a hablar conmigo, yo no me voy a someter a eso, pero si ese canal está, permíteme, te lo dejo abierto todas las noches.
Para O sea, conversar. todas las noches yo me quedaba y preguntaba, ¿será que querías decirle algo a tus Sí, hijos? sí, ¿Será que algo a tu mamá? ¿Será sí. que tú quieres que encuentre algo? ¿Será que...? Bueno, y al final así lo hice y luego pasaron otras cosas muy bonitas y nunca más volví a soñar con él. O sea, las veces después de eso que volví. Y la última vez que soñé con él, soñé con un angelito con un círculo rojo. Y ahí tengo una pregunta, bueno, un símbolo para terminar, porque el Sí. símbolo como cierra un proceso, pero hubo un momento en esos sueños de decirle descansa, Siempre, claro. déjate ir, estás ya, Pues la escritura volvió. Después de que yo empecé con mis sueños y con mis sueños, un día iba yo camino a la oficina y de repente sonó una canción, wow, las coincidencias, el azar, ya te Photograph, entiendo. la de Ed Sheeran. Sí, sí, Y no me preguntes, yo sentí la necesidad de parar el carro, frenar, hacerme en un ladito, oír la canción, llorarla y hablarle en voz alta diciendo, ya sé, tú necesitabas que yo te dijera esto que dice esta canción, wow, que yo te voy a guardar siempre, bonito. que no importa. Pero ahí le dije, pero si tú me amabas, como decías que me amabas, y eso que cuando él murió estábamos en una plena crisis matrimonial, en un tema de conversación, incluso de divorcio, eh, tú vas a querer que yo sea feliz y vas a querer que yo pueda volver a amar y pueda volver a ser amada, porque de eso se trata el amor, Bonito. de que si amamos a las personas, entonces, si tú necesitabas escuchar en voz alta que yo te voy a guardar como estas fotografías en mis ripped jeans, como dice la canción, Sí, sí, lo yo voy a sí te hacer. amaba, Sí, pero tú vas a poderte ir tranquilo, porque si tú me amabas, tú vas a querer que yo sea feliz. Esa fue mi última conversación en voz alta. bonito, Esa noche llegué y escribí, por eso es que la escritura y yo hemos estado súper unidas. bonito. Y después de eso soñé con el angelito y nunca más, Ya está, ahí llegó. nunca El canal más volví a descansó. soñar con él explicándole que se murió. A veces sueño Sí, y que sí, estamos con los niños y que alguna cosa, o sí, sea, sí. pero nunca, nunca más volví a tener ese sueño. Mira que Qué súper bonito, bonito, ¿no? ¿no? Es una sanación poderosa, ¿no? Súper poderosa. Poderosa. Pues hay algo que me llega con lo que tú acabas de contar es, sí, los sueños son reveladores, ¿no? Los sueños, Totalmente. en mi casa, particularmente, un mensajero poderoso, hablando de mensajeros, ha sido mi hermano. ¿Mm? Mi hermano a través de los sueños nos cuenta cosas a la familia. Hermoso. Y ha sido, para mí los sueños de mi hermano son extraordinarios. Y siempre que sueña algo, pasan cosas. Y mi hermana, Qué lindo. sí, tienen cosas lindas. Y Un tú día, también. O y sea, cree que tú sí, también. sí, 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 Es que ese es el tema, es que somos todos. Es que pensamos que nos acostamos a dormir porque creemos que vivimos en tres dimensiones y pensamos que vivimos o que hay solamente pasado, presente y futuro y que solamente tenemos el tiempo y el espacio. Y ustedes no se han puesto a pensar y tú no te has puesto a pensar que cuando nos acostamos a dormir, hasta dónde no podemos estar, o sea, es... interesante, ¿no? Claro, y Mire, fíjate que las teorías del yo cuántico y de que le puedes hacer preguntas y que pues mira esta todas. historia. Mm. Yo hubiera tenido una hermana mayor, Sandra, falleció en la cuna. Pero nació. Nació, Mm. murió al par de meses, le dio un paro respiratorio, broncoaspiró y yo fui el segundo. ¿Sí? O sea, técnicamente soy el hermano mayor en vida, pero hubiera tenido una hermana mayor. Hace un par de años, mi hermano se despierta y anota un sueño. Y el sueño que tuvo, un sueño vivido, fue en la casa de mis padres. La casa de mis padres tiene 3 cuartos, pues el que compartí con mi hermano toda la vida, el de mi hermana y el de mis padres. Y él sueña que entra al cuarto de mi hermana Paula, que es la menor, y donde hay una pared había una puerta, ¿sí? Y él pues entra al cuarto y entonces dice, "Ve, pues aquí siempre hay una pared, pero hay una puerta". Y la abre y había una mujer. Y la mujer era una mujer, mi hermano dice, es una intersección entre nuestra hermana Paula, la menor, y María, una prima hermana que vive en Canadá. Y la describió como una mujer muy dulce, que estaba vestida con un vestido largo, rojo, de florecitas pequeñas. Y en el sueño, esta mujer le dice, yo soy tu hermana Sandra y quiero presentarte a mi esposo. Y sale
uno de los mejores amigos de mi hermano que se llama Carlos, y le dice, él era mi esposo, te lo quiero presentar. Y mi hermano se despierta. Ah, ¿Pero no, Carlos vive? Carlos vive, es un amigo de mi hermano de la universidad, Claro, sí, no, es alguien pero un que... hombre místico además, un hombre extraordinario. Y mi hermano se despierta y al momento suena el teléfono y lo llama Carlos, su amigo. Y le dice, em, oye Andrés, acabo de soñar con tu hermana. Y le dice, ¿con Paula? Y me dice, no, con Sandra. Y antes le preguntó cómo estaba vestida. Con un vestido rojo, con Estaba con un florecitas. vestido de rojo, florecitas, y ella era Sí, mi esposa, pero antes. se fue antes y por eso es que tú y yo somos amigos. Soñé eso. Y todos, pues mi hermano, digo, qué lindo esa conexión con un amigo. Entonces yo le pudiera dar una explicación racional. Entonces diríamos, ok, aquí no pasó nada místico. Si fuera a dar una explicación racional, aquí simplemente dos seres humanos que se conectaron en ondas cerebrales y fuera un racionalista y ya está. Pero aquí viene la parte increíble de la historia. 15 días más tarde, estábamos todos en la mesa y, y mi hermana de la nada, esto mi hermano solo lo compartió con su Con su amigo amigo. y no le contó a nadie más de la familia, como que digamos, lo guardó como una conversación de ellos dos con algo que simplemente sido como una coincidencia o como una, lo que fuera, hubiera sido, pero fue muy lindo. Mi hermano dijo, me sentí en paz. Fue un viaje lindo porque conocí a mi hermana, a mi otra hermana, en una experiencia mística. 15 días más tarde, Están todos estábamos sentados. todos sentados en la mesa y mi hermana se voltea y me dice, ay, les quiero contar que tuve un sueño, ¿sí? Todos en la mesa, ¿y qué soñaste? Soñé con mi hermana Sandra. Y mi hermano le pregunta, ¿y ¿Cómo cómo está? era? Y mira lo que dice. Pues mira, era una mujer que tenía un vestido largo, rojo, de florecitas, y se parecía mucho a mí, pero también a nuestra prima María. Y mi hermano se para rápido de la mesa, se va rápido al cuarto, coge su libreta donde anotaba sus sueños, y dice, lee lo que escribe acá. Mi hermano, eso no lo puedo creer. Y tal cual lo que ha escrito mi hermano era la descripción que acaba de dar. Increíble, ¿no? Entonces fue como, obviamente todos en la No, mesa nos es que quedamos queremos darle unas a explicaciones cosas que no la a tienen. cosas, no que sí la tienen, ¿Sí pero que la tienen? nuestros ojos, sí, claro que la tienen. Lo que pasa es que nuestros ojos visibles no son los que tienen por qué entenderla. Pero Interesante. fíjate que cuando tú te vas al alma, el alma la entiende. Sí, sí, Cuando te sí. vas a lo que pasa en el sueño la entiende. Cuando te vas y lo comparten entre ellos tres, ellos lo entienden. Sus almas lo entendieron. ¿Por qué le vamos a dar la explicación nosotros desde lo que vemos? Lo que Claro. vemos es tan poquito. Lo que vemos tan poquito. Lo que vemos es tan poquito. Entonces, cuando nos damos cuenta, al fin, y eso sí lo tiene, la explicación de que todo esto es energía. De hecho, mira que quienes te hablan de otras dimensiones más arriba, lo que te dicen es, en el momento que dejamos de pensar en que todo es tiempo y espacio, eres capaz de hacer cuantas cosas. Y hay quienes nos cuentan unas historias increíbles, porque es que lo esencial es invisible a los ojos, de Claro. nuevo. Y mira que estaba pensando justamente en esa frase. Es que lo Es que es una esencial. frase, Antoine Saint-Exupéry, como nos cautivó, ¿no? Un aviador que Y está nos llena de llegó al alma, ¿no? símbolos. O Sí, sea, porque al final una serpiente, porque es la que al final él habla de morirse, o sea, un aviador, pero que yo creo que lo único que hizo fue plasmar sí. lo que su alma estaba sintiendo. Yo creo que el principito al final debe ser de esos libros que te salen y que los escribes. Sí, como si hubiera canalizado algo más. Mira esta historia hablando de canalizar. Estas historias de mi Yo hermano, quiero conocer a tu no, hermano, por lo vas a favor, amar. Es necesitamos un ser humano conocerlo. maravilloso, pero hay unas historias de él que son simplemente alucinantes y hay una que me cautivó, bueno, muchas me han cautivado, pero esta tiene una magia en particular. Él se va a ir a Nueva York hace unos años atrás. Le salió un trabajo en Nueva York como animador em, y él cuenta que un día se va a una librería, entra a una librería y tiene como una compulsión de sacar un libro y el libro que saca se llama El poder de la intuición y lo lee y dice, ¿qué es esta belleza del libro? Y en el libro referenciaban otro libro que decía El Buda en tus manos. Entonces él va y busca y no era un capítulo, sino era otro libro que estaba referenciando dentro de ese libro. Él mira el precio y dice, no, no tengo plata para comprar esto. Y guarda el libro. 2 semanas más tarde, mm, se levanta a trabajar como cualquier día otro, coge el metro y cuando estaba en el metro, digo, hoy no voy a ir a trabajar. Digo, me voy a dejar perder por la ciudad. Y coge el metro
no en el sentido que iba a su oficina, sino en Sino el al otro sentido lado. contrario. Y cuando se monta en un vagón que estaba completamente solo. Pues imagínate que estaba sentado ahí Yo y, toda. y en un vagón vacío. Y él dice que vio unos periódicos como arrumados, como si hubiera algo. Dijo, él lo escribí de esta manera. Dijo, sentí como si una voz me dijera que había algo para mí. Y yo me paré de mi puesto, quité los periódicos, como una ruma de periódicos, como alguien que hubiera dejado como periódicos arrugados. Los quité y había dos libros. El poder de la intuición, el Buda en tus manos. Yo no pude creer esa historia. Me encanta. Y eso es un tema como de haberse conectado con la, no sé si con la mística o con algo, pues como una energía que le hubiera llamado. Pues un día estoy en la casa de mis padres, viendo la biblioteca de la casa, del cuarto que era nuestro, ahora es el estudio de mi mamá. Y, y de pronto jalo el libro y me encuentro con el poder de la intuición. ¿Y Y, tu y hermano mi sabía que tu hermano, mamá lo y tenía? mi hermano me decía, ese libro es mío. Lo llevaba buscando, qué lindo que está acá. Digo, te cuento una historia de cómo llegó ese libro a mi ¡Qué vida. lindo! Bueno, El poder de además que contar sabes que historias, hablando ¿no? de el poder, y además que sabes que hablando de libros, tú y yo sufrimos de la misma. Es un docu. Sí, sufrimos de la misma enfermedad, Comprar más libros de los que podemos leer. pero no sabes. Y tú sabes lo lindo que la semana pasada estaba con una amiga aquí en la casa hablando y le dije, no, mira, eso, estábamos hablando de la escritura, de la sanación, cuando te atreves a explorar y cuando te permites escuchar y que quien hable sea tu alma y no tú. Porque es que nosotros somos la carroza esta o la torre Sí. que nos aprisiona. Y en ese le digo, ven que voy a buscar un libro que quiero mostrarte. Y me encontré, ¿cómo será el Tesundoku? Que me encontré una nota de mi esposo donde decía te amo. Sí. Metí entre los libros como quien dice, Algún día la ella leerás. algún día la leerá, porque Hasta esa página no llegas. hasta esa, sí, hasta que no llegues. Buenísimo. Qué lindo, De qué haber dejado lindo. un billete ahí de 100.000, Sí, alguna cosa sí, así, ¿cierto? ven, que si nos está Sí, que se ponga escuchando, creativo. que se ponga creativo y no con solamente las notas, pero fue súper bonito, fue súper bonito. Qué Y, lindo, ¿no? oye, pero qué lindo esta historia de tu hermano, no, ya quiero conocerlo, No, o es un ser sea, humano absolutamente y maravilloso. todo eso yo digo es porque pensamos que no No todo es hace posible. parte. Pues mira que hay cosas que están en la familia, que son dones, talentos, lo que se pueda llamar. Em, Mi abuela tenía algo que era el don de la proximidad. La gente me pregunta, ¿qué es esto, el don de la proximidad? Y sentía a su gente alrededor antes de que llegara a casa. Qué lindo. Pero antes de que llamara. Entonces, ay, mijito, contéstale. Mi abuela, que en paz descanse, falleció en el año 2002, una mujer preciosa, una paisa marinilla, la mujer más linda. Conteste y dice, no está sonando, ya va a sonar. Claro, pero imagínate una época, te estoy hablando de esa historia hace Mm. 30 años, cuando sonaba el teléfono, pues no era una época identificadora, eran esos teléfonos de disco Claro, grandes sí. y que uno cogía el teléfono y uno pues solo sabía hasta que contestaba. Y me decía, mijito, contéstale a la tía Marcela que si viene a almorzar. Y de pronto sonaba el teléfono los 2 segundos. Y yo, Marcelita, me dice, ¿cómo sabes que era yo? No, la abuelita dijo, pero ¿cómo sabías que era yo? Porque sabía que yo, o sea, y entonces de Pero a mí me quedaba, pasa algo similar. sí, sí, Eso me pasa algo similar. Yo soy, no sé, mi esposo a veces me dice la que voy a decir conexión. algo y yo digo, es porque te va a decir qué tal y tal cosa. Y me dice, pero ¿cómo sabes? Y yo, no sé, no sé. Pero ahí viene una pregunta. Sí, ¿Es intuición o es algo más? Porque te voy a responder por qué. ¿por qué? Porque en el caso de mi abuela, o sea, también la intuición es cuando uno siente la energía de las conversaciones y uno sabe, esto va por acá, ¿sí? Y uno, va a pasar a tal No, cosa, a veces no. Yo creo que hay cosas que son intuición, ¿sí? pero hay otras que son, yo no sé cómo explicártelas. Como si llegara el mensaje y lo No sé cómo localizara. explicártelas. Y porque en el caso de mi abuela era inexplicable. O sea, Hay un gol muy famoso sí, de uno de los partidos, yo no soy futbolera, pero estaba viendo ese partido con mi hijo y era un gol de Santa Fe, no sé a quién, sí. les lo iba a hacer. Clásico Santa Fe Pero Millonarios. es un clásico donde hay un gol que Andrés Copetes, que no se me olvida, mete de cabeza. O sea, un cabezazo y entra. No me preguntes por qué. Estábamos viendo, yo no sé de fútbol, o sea, no soy.
De hecho, imagino que yo toda la vida dije que yo me iba a casar con alguien que no le gustara el fútbol y yo lo cumplí. Pero me nació un hijo que era amante del fútbol y veía todo, Sí, y al sí. final era hincha de Santa Fe en ese momento. Bueno, el tema es, ese es de los momentos que yo te digo, yo no sé, yo estaba sentada así como estar contigo aquí, estamos viendo el partido, y están ahí, y le digo a David, David, en este momento, no sé, alguien va a hacer el pase, le va a dar a Andrés Copete, va a hacer el gol, lo va a botar y va a meter gol. Y sucedió tal cual jugada. Pero sucedió tal cual la jugada. Todavía David me dice, mamá, ¿Cómo? ¿Qué pero pasó? yo todavía me pregunto, yo no sé de ¿Cómo? fútbol, o No sea, sé. O sea, para llegó la decir, información. yo intuí que Entendí la jugada, la soy jugada y técnica. que yo estaba diciendo, uy, Sentí. alineación 3853 que dicen que hay números. No, no Sí, tengo ni sí. idea porque yo Sí, no sí, sé. sí. Pero fueron las palabras que me salieron. Sí, sí. Cuando Canalizaste pasó algo. igualito, que además yo siempre digo, bueno, ¿y eso para qué sirvió? No tengo ni idea. De repente sirvió para que mis hijos, cuando yo les decía, es mejor que no hagas esto, Mejor, no lo no, yo a hacen. esa fiesta no iría. No, Ellos dicen, no, ese paseo no. que no se estén ¿Por qué oyendo. no? Y la carretera no, mejor no. No, yo me quedo en la casa, no me movería. Ellos dicen eso, ellos dicen, yo, porque yo siempre, yo a veces, ese es uno de esos episodios donde yo digo, Si no es mamá, me das por sino que soñaste. no, porque ese ni siquiera fue soñando, ese era, Sí, en momento real. Pues mi abuela era, mi hijito, darle la puerta que está el tío Jaime. Y de pronto yo me paraba frente a la puerta y timbraban. O sea, me paraba frente a la puerta y timbraban. Y abría, increíble. tío Jaime. Pero usted cómo sabe que era yo, si yo no vengo hace 15 días. A mí me pasó algo que me generó mucho miedo, pero pues te lo quiero compartir. Y ya que estamos en esta conversación de lo Que no, inexplicable, que sí, que no es sí. no, tuvo que ver con Tulum. Y tuvo que ver con la experiencia del temazcal que hicimos. Salgo del temazcal, me voy a, ¿te acuerdas que nos fuimos a un cenote? Fuimos a un Sí. cenote y empiezo a experimentar un fenómeno rarísimo, y es, empecé a ver como unos hilos blancos dentro de mis dedos, como que yo hacía así y veía unos hilos blancos, pero como si fuera humo blanco. Y yo decía, ¿qué es esta? Entonces, pues, obviamente me asusté y empecé, de verdad, literalmente hilos blancos se ven de los dedos. Sí, yo ahorita no estoy viendo nada de eso, para que sepa. Pero lo Gracias. cierto es que salgo de ahí y empiezo a ver unos hilos blancos como humo blanco, como si algo me hubiera fumado sobre los dedos y yo pudiera jugar con ese humo, ¿sí? Y me acerco a Belén, Belén, como le digo, Belén, me está pasando esto. Digo, tranquilo, acabas de tener una experiencia espiritual, yo también puedo ver. Y empiezo a ver que Belén empieza a coger esto, y empieza a jugar con esos hilos blancos como de humo. Y obviamente yo estaba en una sensación como de, ¿esto realmente está pasando? Me digo, sí, en este momento acabas de abrir unos canales de acuerdo a la experiencia que acabas de vivir. Calma. Entonces yo vi, bueno, que estaba impactado porque solo ella me entendió en esa conversión. Y bueno, de pronto estamos bajo el efecto de algo, no sé, trataba de darle una explicación, pero no pude. Ahora, la parte interesante, regreso de Tulum, eh, y regreso a la vida cotidiana, voy a donde mi odontóloga y mira lo que me pasa. Lunes, 7:30 de la mañana. Llego a la 7:30, 8, qué sé yo. Llego donde mi odontóloga. Ella cuando uno entra digamos, a su consultorio, tiene como un espacio de estar donde tiene como una recepción, un sofá y dos consultorios. Uno consultorio de una odontóloga que no estaba Sí, y él es. y el de ella. Y ella estaba sola en el consultorio. Entonces yo entré y cerré la puerta y vi que estaba con un paciente. Entonces me senté en el sofá. Me dice, no, entra aquí. Yo, pero ¿cómo ya va a entrar si está con un paciente? Me parecía como nada que ver, ¿no? Me sentí súper incómodo, pero dije, bueno, quiere que salude a alguien. Así que yo decido entrar con toda la pena, porque vi que estaba un señor sentado y cuando entré, o sea, caminé ese paso que ya no había nadie. Entonces yo, claro, como era la única puerta de entrada, como que me sorprendió y el señor que estaba sentado acá, me dice, ¿cuál señor? Solo estoy yo. Yo le dije, no, había un señor sentado acá. Y dice, ¿cómo era? Yo le dije, mira, tenía el pelo blanco, pues de donde yo estaba, se nota que era un señor alto, porque cansaba toda la silla, tenía una chaqueta café oscura, ¿sí? Una camisa azul y lo describí tal cual, porque pues como siempre me ha gustado observar, se lo describí. Y se voltea y me dice, no, me hace una pregunta, me dice, ¿el señor se va a morir? Y yo le dije, no, tú ves cosas, y yo le dije, no, no tengo ni idea qué está pasando, no le podía dar una explicación en un momento. Y digo, pues mira, el señor que estás describiendo era mi paciente que estuvo hace casi una hora, a las 6:30 de la mañana lo atendí, y no entiendo cómo es posible que tú lo estés Su visualizando. energía estaba ahí todavía. Entonces, claro, yo llamé a una amiga
Le dije, oye, me acaba de pasar este fenómeno, le conté que había hecho temazcal, quería entender un poco. No, pues soy un tipo bastante racional a pesar de que estas cosas están presentes en la familia. Y le pregunté y me dijo, visualizaste su energía. Exacto, viste tu energía, eso es lo que pegado es Visualizaste eso. su... O sea, amigo, pasó una de dos cosas. La primera, su estela de energía quedó y la pudiste ver. Claro. Entonces es posible que la estela de energía de las personas, algo en nuestros sentidos que no tenemos conciencia, pude visualizarla, pudo haber sido, amigo, o pasó una segunda cosa. Que aún fue una explicación un poquitico más traída de los caballos. Me dijo, o hubo un pliegue en el tiempo Claro, entre que pasó el anterior y este y tú y tú alcanzas a sentado ahí estar y tú alcanzaste a volverte un poquito, un sí. poquito. Entonces yo le dije, bueno, me quedo con la de la Ambas. No, me yo quedo con creo la de que, la estela de energía. no, yo creo que Claramente no ambas sé qué son, pasó, pero fue una cosa que fue difícil de explicar, pero ambas son supremamente válidas. interesantes. Pero que uno pueda ver cosas que, o sea, mejor dicho, que uno pueda ver la estela de energía, me pareció, Lindísimo. sobre todo conectado con el tema de la conexión de ver humo blanco entre los dedos, si de verdad la energía se puede visualizar. Claro, pero Y si la podemos sentir. sí, Si la podemos sentir, o sea, si cuando tú haces ejercicios sí, sí. simplemente de poder sentir, si la podemos sentir, si porque sientes que alguien se te acerca Y sientes algo, y sientes a una algo, presión siempre acá. la sientes. Sí, porque el Wi-Fi tú tampoco lo ves, pero tu celular, Ahí está. ahí está. O sea, la Es que al energía final, está. y eso no es, ese sí que no es tan, No es loco, no, pero no digo es tan es, loco, no es tan loco porque esto es energía, la vela es energía, el micrófono, todo es energía en diferentes frecuencias. sí, A frecuencias mucho más bajas mm, lo alcanzamos a ver. Entonces, por eso tú llegas hasta las frecuencias de los minerales, sí, si te vas bajando en el tema, pero vas a frecuencias muy altas que dejan de ser visibles. mm, Ejemplos simples, los infrarrojos. claro. Después de que tú pasas al Los rojo, pasas al umbrales, violeta, cuando tú vas al infrarrojo, no lo ves. Al final, la física total, te lo alcanza a explicar. claro. Lo que pasa es que nosotros hemos crecido pensando que solo existe lo que vemos. Lo esencial es invisible a los Lo ojos. esencial es invisible a los ojos. Entonces, es factible que estés viendo o que y crecemos pensando que tiempo y espacio es lo único que hay. Claro. De hecho, yo dejé de usar reloj. Mm, Porque si el tiempo y el espacio no existen, entonces no voy a volver a mirar el tiempo. Todavía mi día tiene 24 horas, no lo veo que tenga más. Pero de alguna forma decía, es que es loco cuando esas cosas te pasan. Y por eso cuando soñamos, yo creo que muchas veces lo que hacemos es o ir un poquito adelante o ir un poquito atrás. O cuando sentimos cosas diferentes, con Belén a mí me pasa muchísimo. Qué mujer tan extraordinaria, Belén y ¿no? yo le digo a Belén que nosotras, ella me dice, es increíble, cada vez que hablamos de algo, alguna otra coincidencia nos sale. Mm, El otro día yo hablándole que había soñado con las abejas y que las abejas y que todo, y me dice, tú sabes que mi esposo, pues mi pareja es apicultor, y yo le decía, no puede ser, o sea, bonita, ¿no? sí, hasta ese tipo de cosas nos pasan, o sea, miles de cosas, yo por eso le digo que somos hermanitas de otras, Vidas. y para mí la sensación con ella es que es de otra vida. O sea, Sí, que yo sí. la conocía desde otro momento. Y eso no me pasa con todas las personas, me pasa con Belén, me pasa con otra amiga que tengo desde muy pequeñitas, que somos amigas desde niñas. Sí. Y yo siempre le digo a Cayeta, o fuimos mamás, o hermanas, o Algo. tías, pero es que es impresionante lo que yo puedo sentir. Yo sentí el día que Mauricio murió. No estábamos, yo me desperté, por ejemplo, estábamos en casas distintas, 2:30 de la mañana. Y yo desde que me acosté a dormir, yo nunca pensé que fuéramos a terminar hablando de esto. Bueno, esa es la Mira, esa conversación. era la conversación sin guión, pero aunque grabemos, yo siento algo aquí. Es que es algo extraño, es una sensación muy puntual. Y la noche antes de acostarme a dormir ese día, él estaba en otro apartamento, estaba con mis hijos. Y yo sentí, yo ya les conté, Una estábamos en una crisis punción. matrimonial, estábamos en una crisis matrimonial ni la tenaz, pero nos hablábamos todos los días, es que era una conexión diferente. Claro. Hoy, después del duelo, puedo decir que amor siempre hubo, eso es súper bonito, el observador reinterpretando una historia en un lugar distinto. Pero en ese momento yo decía, tan raro, una sensación rarísima, rarísima. ¿De vacío?
puede ser vacío, pero no es el vacío que siento cuando me voy a montar una montaña rusa que no me gusta, que tampoco me gusta esa sensación de vacío. Sí, Yo cojo la circunvalar ahí arribita en ya Parque con el Nacional suficiente. y ese es el máximo vacío que Sí, logro sí, soportar, sí, no me sí. gusta. Debe ser por eso, la sensación es similar, pero es algo que se me mueve y yo digo, no me gusta o no sé, y la he sentido en En varios varios momentos. momentos y siempre ha tenido que ver algo después. Y ese día lo sentí y dije, bueno, nada, me acosté a dormir y a las 12 de la mañana, ¡pim! Te despertaste. Y en ese momento, La misma sensación y la sensación y la sensación. Me desperté y, y bueno, ya no pude volver a dormir. Como a las 5 de la mañana me bañé, bueno, otra historia es, estaba mi mamá, tenía que ir al aeropuerto y en ese momento recibí recibiste la la llamada. llamada. Mira, Y después de mucho tiempo, la cómo, cómo, autopsia cómo- cómo- dio que la la hora. hora probable de muerte era esa hora. Increíble. Y estábamos a calles de distancia, a metros de distancia. Y luego lo que les estoy contando, haber Sí. sentido su energía durante tanto tiempo. Y puedo contarte más cosas que me pasaron que son Pero increíbles. interesante, ¿no? Porque como que uno, como si uno fuera una antena. Como si Es uno que hubiera... no es como. Somos Somos antena. antenas. Somos como el radio. Somos un radio realmente. Una radiofrecuencia, Somos sí. un radio de frecuencias. Sí, Tenemos una antena, que es la sí, que alcanza a conectarse, es el mago, la que es la número uno, la que sí, el sí. señor tiene la manita hacia allá arriba, la mano izquierda. Y tenemos una bocina, que es la que logra sacar la voz Mm, de la emisora que estás claro. recibiendo. Y tienes el dial, Mm. la perillita, que te va sintonizando en Javeriana Estéreo, Sí, Melodía sí, Estéreo. sí, Caracol Radio. Eso somos. Lo que pasa es que nunca creemos que somos radios. Y sí somos, entonces no es como si tuviéramos una antena y recibiéramos, no. O es que yo fui en algún momento, no somos siempre. Lo que pasa es que siempre estamos queriendo entender con los ojos y Ah. con los 5 sentidos. De hecho, Y fíjate con que la ya racionalidad que nos Nazaret acompaña. Castellanos ya nos dice que son 7, Sí, porque más le metemos la interocepción y la propiocepción. Pero queremos tenerlo, entonces al final, claro, esto que toco es la parte más básica, la tierra que tenemos, lo que si fueran los 4 elementos, esto es tierra, porque al final está materializado, pero resulta que lo que captamos viene desde el aire y realmente la magia la haces con el agua y con el fuego. y ahí viene una pregunta. Bueno, una pregunta no, son dos historias. Bueno, me encanta esa conexión con los elementos porque pues me pasa hablando del agua. Estoy un día en la casa, no sé por qué, día largo, día duro, y apago los de la casa, mi esposa y mi hija no estaban, simplemente esa compulsión de abrir una botella de vino, servir una copa de vino, un mal día. ¿Sí? Y el mal Uy, te día, hubiera sido rico con una copita de vino, ¿no? ¿cierto? Creo que Yo todos con con agua agüita. está perfecto, creo que un vino hubiera sido perfecto para este momento. Sí. Pues abro la copa, me sirvo una copa de vino, pero estaba triste. O sea, fue como sentarme en el sofá y sentir, pucha, estoy triste. Y en ese momento suena mi celular. Y era mi hermano. Y en esa época estaba en Santa Marta. Y antes de saludarme, decir, hola Pipe, ¿cómo estás? O cualquier cosa, me dice, ¿y por qué estás triste? Y yo, obviamente, ya pasé la tristeza a la angustia. Y como si hubiera una cámara oculta en la casa, le dije, ¿y tú por qué sabes que estoy triste? Porque ni siquiera había pronunciado mi voz, porque uno con la cadencia de la voz puede haber dicho, no, 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 no Lo tienes, supe. lo supe, lo sentí, y por eso te llamé para saber si quieres conversar. Esas me pasan a mí como la de tu Qué linda hermano esa muchas conexión. veces. La ines- Esas me pasan a lo mí muchas inexplicable veces. de la conexión. Hermoso. Y entonces no sé si le puede dar esa explicación física de mi onda se comunicó de otra Claro, la onda de la Tierra y donde total. estaba mi hermano y le Es que mandé tú un no has oído hablar mensaje. del efecto mariposa, Sí, que hasta el las, batir de una mariposa aquí se puede sentir. Estamos conectados. Mi profesor de ciencia mental dice que estamos conectados hasta con la estrella más lejana que exista en el universo. Y yo lo creo la fuente. absolutamente. Y por eso es increíble, yo lo llamo Dios, sí, yo lo llamo Dios, pero no tengo que ir a hacerlo de una forma particular eh, eh, con la religión. Tú sabes que religión viene de religare, que al final Sí, sí, viene de ligar y de sí, volver a unir. Esa religión para mí es eso, es volver a saber que yo hago parte de esa misma fuente, porque si al final todo es energía, claro. si todo es energía, y tú eres energía, y yo soy energía, y Dios es energía,
y tu hermano en a no sé cuántos kilómetros de distancia, y lo que nos mueve son las frecuencias vibratorias. Hoy, esta conversación que estamos teniendo está teniendo un nivel energético, no sé en qué hertz o megahertz, no, hasta allá no llego, pero sí sé que lo que estamos teniendo nosotros ahorita tiene una frecuencia energética en la que estamos vibrando nosotros dos. Claro. Y estoy segura que quien esté en el universo entero en este mismo instante vibrando a esa frecuencia, está conectado con nosotros. Y está escuchando entre voces estéreo en este instante. ¿Sí? Lo está escuchando, así no lo está escuchando con sus oídos, no lo esté viendo con sus ojos, porque de hecho fíjate que estamos grabando y probablemente eso, quien lo vea y quien lo escuche con sus 5 sentidos, o sea, que lo sienta, lo vea, lo escuche, lo va a hacer en unos días después, no lo va a hacer ahorita. Claro. Pero ahorita, y si algo pudiera pasar, alguien pudiera decirnos en algún momento, por eso es que a veces el celular te suena cuando tenía que sonarte, por eso es que a veces no te montaste el avión el día que no tenías que montarte, o por eso es que, porque al final es una frecuencia en la que estamos. Entonces yo sí creo que cada vez que nos preparamos a tener nuestra antenita abierta, y eso es lo que estudio todos los días, si a mí me pagaran por estudiar, por eso es que amo la simbología, por eso amo los arquetipos, por eso, porque al final siento que es la forma en que desde, no hay un momento cero tampoco, claramente, quiero hacerlo simplemente simbólico cuando tú, trayendo tu analogía de los puntos de Steve Jobs, quiero irme al primer punto del mundo mundial, que no existe, porque si al final eso es todo, todos somos ahora todo, para entender que la única forma que podemos ir contándonos esto, y por eso es que somos contadores de historia, querido amigo, es a través de cuentos simbólicos, metáforas, para que puedan seguir trascendiendo y trascendiendo. ¿Por qué? Porque resulta que la antenita la tenemos con 5 sentidos que empiezan a hacerlo. Entonces, mientras que seguimos desarrollando, pero fíjate que yo creo que esto está mucho más desarrollado que en generaciones de atrás. Sí, siento eso, siento una Claro. cosa particular sobre eso que acabas de decir, y es como si hubiera un despertar de conciencia colectiva porque Es. ya estas conversiones cada vez son más comunes. Y las necesitamos además. Más comunes, ¿no? Porque cada vez uno escucho, ya muchos amigos, mi hermano era un ser racionalista, ateo, yo hoy no conozco un hombre más creyente y conectado con estos temas, y es como si, eso, siento un despertar de conciencia colectivo Y es que está donde, pasando, ¿no? sí, Y sí, sí, energéticamente está pasando, y viene energéticamente como si hiciéramos un cambio, algo no está como, pasando. Y como este si América año, Latina fuera el Nuevo Oriente, algo así, pareciera algo raro, ¿no? eh, pero yo creo que también, sí, es parte, y es parte de la energía que se está viviendo. O sea, si habláramos un poquitico de la astrología esotérica, también podríamos entrar a indagar que hay eras y estamos pasando por ciertas, pero al final lo que sí sé, y lo creo infinitamente, y por eso sé que desde niña, fíjate que eso ahí va. ¿Por qué desde niños sentíamos la fascinación, tú por la curiosidad? Sí, sí, Porque yo desde niña sentía esa fascinación, o por leer en voz claro, alta, o por ir a buscar el Principito, o por coger los libros de mi abuelo sí, e sí. indagar en las historias del más allá. Eso no es casualidad, ¿sí? De hecho, soy una convencida cada día que no hay coincidencias. Esta conversación nuestra no es coincidente, que la hayamos tenido hace unos días, no es coincidente, que lo que se esté despertando y que seguramente está cumpliendo una misión también. Así no sepamos si la escucharon o no la escucharon. Es que eso es lo bonito, o sea, lo bonito es cuando te permites hacer eso, es como si, ¿te acuerdas como Claro, cuando uno era chiquito y alguien se tenía que subir al techo? sí. ¡Mueva para la Sí, izquierda! mueva la antena. ¡Cójala a la derecha! ¡Ya! Ya, y acá se ¡Ya! veía en el televisor y el Sí, sí, sí. televisor se ve ruido. Sí, sí, sí. Pues como ya somos conscientes de que somos un radio, un transistor de Sí. estos, lo que hacemos normalmente es, voy a enderezar mi antena para tenerla siempre abierta. Entonces estas conversaciones lo que nos permiten es esto. Pues, y eso es interesante que lo menciones porque a mí me han pasado cosas que sí, no se pueden explicar, pero finalmente cuando ahí le pasa a más de uno, uno dice, bueno, ¿hasta qué grado fue una conexión mental y nos pasó algo? Bueno, voy a contarte una historia que para mí fue alucinante. Eh, Voy con mi hermano de época universitaria, bajando por la calle 53, hicimos el giro por la circunvalar, y cuando uno baja por la circunvalar viene la carrera quinta, y, Sí, y estábamos en semáforo en verde, sí.
y en el momento en que vamos pasando, un carro se vuelve el semáforo Por la quinta. por la quinta. Ujú. Pero lo que sucede fue esto. ¡Paren! Fue un grito y el grito fue dentro del carro. Mi hermano estaba acá, yo iba copiloto. Y Claramente no, nos hubiera freno en seco, pasa el carro, quedamos paralizados porque el grito fue lo que nos hizo parar. Y lo primero que hicimos fue mirar hacia la calle a ver quién nos había gritado. y no vino nadie. Entonces, eh, a ver, en el silencio absoluto, yo me volteé y le dije a mi hermano, yo también lo escuché y le dije. Y mi hermano me dijo, no solo eso, yo sentí la presencia de una mano que me pusieron en el pecho y también cuando escuché el paren. Entonces, en Hermoso. medio de los dos volteamos a mirar dentro del carro, como al tiempo. Obviamente estábamos solo los dos, pero claro, se nos puso la piel de gallina decir, algo dentro del vehículo, dentro del carro nos avisó. Y, y yo lo que, claro, recordando esa historia, uno puede dar muchas explicaciones. Una explicación racional de mi hermano reaccionó y paró, la voz pasó entre nuestras cabezas. Puede dar una explicación pero cuando mi hermano me contó esa historia, porque cuando se lo volví a escuchar, ¿te acuerdas cuando nos pasó? Y yo le dije, sí me acuerdo. Decía, él me dio esa explicación desde su mirada, amigo. Creo que estuvimos en presencia de un ángel. Claro, no Y lo para mí dudo. fue como la última explicación, listado de explicaciones que yo pude haber dado. Pero sea lo que sea, fue un momento místico. Total. Pues mira, esa segunda vez que yo te cuento que para el carro, que hice mi despedida por segunda vez, esa noche, esa misma noche, fui a comer con una amiga que además yo no, pues era entre semana, pero esta amiga acababa de tener bebé hacía como un mes, el segundo bebé. Y de repente que llegas a tu casa y me llama y me dice, sáqueme, conseguí que mi esposo se quede con los dos niños, pero necesito ir a comer algo, por favor. Sí, sí, sí. Necesito respirar un Sí, ratico. necesito el espacio. Necesito. Entonces yo le dije, pues nada, pasen un Uber por mí y vamos, y luego yo cojo otro, y listo, fuimos a un restaurante. Bueno, pero el cuento es que yo le estoy contando a ella mi experiencia de la mañana, de que me tocó frenar, todavía con lágrimas en los ojos. Y estoy contándole la historia, y en ese momento, yo lo que creo es que viene un mesero, se acerca y nos pregunta, ¿todo está bien? Y le digo, sí, sí, todo, muchas gracias. Y se voltea Angie y me dice, ¿a quién le hablas? Y yo, ¿al mesero? ¿Cuál mesero? Y yo, el que se acercó. Claro, yo no puedo decirte que yo vi un mesero. Yo Sentí. sentí que se acercó el mesero y que dijo, ¿todo está bien? Y yo le dije, sí, muchas gracias. Y se fue. Claro. Hoy sé que lo que yo escuché fue la voz diciendo, todo está bien. Después de que te había dicho que en la mañana había sentido todo esto, hasta el sol de hoy yo lo sé clarito, o sea, vuelvo y me ubico, y ahí sí mi memoria, la cronológica, me ubica en la silla, mi amiga enfrente, perfecto, tengo la voz dentro mío clarísima, y fíjate, hasta ahí fue ese día que yo soñé. Entonces hay Increíble. cosas que pasan, ¿sí? Sí. Y que yo no creo que sean tan increíbles, ¿sabes? Es que eso es lo que estoy llegando. No es que sean tan increíbles, nos podrían pasar todo el tiempo si mantuviéramos nuestra antena Abierta. abierta. Problema es que nosotros somos más terquitos, por eso te decía lo de la torre, y la llenamos y la vamos a... Y luego o nos quitamos todo esto y nos botamos como en esa clave, o si no, nos vamos haciendo nuestra propia prisión, que era lo que pasaba en las antigüedades. Entonces fíjate que al final, cuando yo hablo a veces del tarot, lo que estamos viendo es que sí había formas de contar las mismas historias a través de símbolos. Y cuando tú así miras, esta historia que está aquí se repite de alguna forma en la mitología nórdica, se repite de la misma forma desde las primeras diosas hindúes. De hecho, las diosas me encantan. Es que la parte femenina la tengo desde los arquetipos. En estos días hablaba conmigo y le decía, yo creo que a ti te han gustado como muy Ateneas.
Y al final terminamos descubriendo que le gustan es más como artemisas, más que Atenea. Pero ese tipo de cosas me encanta estudiarlas y las estudio Sí, sí, sí. desde hace muchos, muchos años porque siento que es la forma en que podemos contarlo. Y que en la medida en que nos adentramos en seguirlas explorando, la antena la vamos, Sí, canalizando. la vas como ubicando, ¿no? Entonces no son increíbles. Si hoy le enseñáramos a nuestros hijos a que sus antenitas estén más abiertas, para ellos va a ser normal. Mm. Los abuelos las tenían abiertas en cuantos. No, no, y lo que pasa es que tenemos muchos distractores, ¿no? Demasiados. Demasiados distractores. Em, Que nos ayudan, pero que también nos... pues imagínate que hay una artista muy, muy conocida que hace criptoarte y ¿cómo se llama? Bueno, es una artista colombiana. Voy a hablarte de la historia para no mencionarla. Eh, y me llamó hace poco para contarme un nuevo proyecto que tenía de crear una comunidad de gente que compartiera talentos, pero talentos alrededor de la nutrición, del yoga, de la respiración, estas cosas, y creó una comunidad. Me invitó a ser parte, y yo le digo, bueno, venga, ¿por qué no hablamos por teléfono y me cuenta un poco más? Y empezó a contarme un poco que detrás de eso había un tema de un llamado que ella tenía de servir desde ese lugar. Y yo le fui preguntando, porque como soy curioso, la Claro. curiosidad me acompaña, yo le dije, necesitaba entender qué era ese llamado, si era un tema de emprendimiento o de algo más. Y empecé a indagar y me habló de un tema de espiritualidad. Y empecé a entender Claro. qué hay detrás y me dijo, no, es que yo estoy con un grupo de personas que tienen sensibilidad con estos temas. Así que yo digo, bueno, yo no sé si tengo o no, pero te quiero contar un par de historias. Y empecé a Ahí está contarle más de tu esta historia hermano, de mi de mi hijo. hermano, de mi familia, de mi Ahí abuela. está. Y me dice, oye, ¿te gustaría ser parte del grupo? Y yo, bueno, Y a mí también. sí, te voy a invitar, por supuesto. No, pero Así que, ¿sabes qué? Y fíjate que al final cuando hablamos de espiritualidad, de nuevo vuelvo a unirlo tan bonito cuando sé que espíritu es simplemente soplo vital, fuerza, increíble. fuerza vital, soplo, aliento divino. Eso es ser espíritu. Porque está simbolizado a través de una paloma, porque es la forma en que gráficamente te podía quedar la El símbolo que metáfora. lo podemos entender. Es para poderlo entender, es simplemente para poderlo... Mm. Los cuentos infantiles. Mira que nos hemos leído tantos cuentos infantiles que al final La Bella y la Bestia lo único que te muestra son los mismos amores eternos entre Venus y Marte. ¿Sí? O como la mitología, pero te lo tuvieron que contar. ¿Quién iba a sospechar en los siglos pasados de Andersen? ¿Sí? Sí, Pero Matrix. cuando tú vas y miras, y vas y lees los cuentos, hay un cuento que está en el libro de Mujeres que corren con lobos, que es el de las zapatillas rojas. Sí, sí, sí. Que la niña bailó y bailó y bailó y hasta que se le tuvieron que cortar los pies después de... Y es tan bonito entenderlo. Y claro, pues, cuando vas y miras, porque siempre sale el arquetipo de la anciana, que normalmente te hace referencia a la bruja, que normalmente hoy me escuché el podcast de Juan Pablo Rao, donde entrevista a una escritora que se llama Vanessa Rosales, que yo no la conocía. Y cuando ella empezó a hablar, que yo decía, eso no son coincidencias. O sea, no es coincidencia que yo justo estas semanas he estado súper metida en todo este tema arquetípico Y el femenino. mensaje llega. Y de repente ella empieza a hablar de los 4 arquetipos que para ella existían. Yo me voy un poco más por los jungianos de Jung Shino Bolin. Demeter, Artemisa, Atenea, Perséfone, Hestia y Hera. ¿Me falta uno? Artemisa. Y Afrodita. De Importante. Afrodita. Y ella entonces hablaba de Eva, hablaba de la Virgen María, hablaba de María Magdalena y hablaba de la bruja. Y claramente, si tú me preguntas de todo lo que ella ha contado hoy, ¿yo con cuál me siento más identificada? ¿Con cuál? Pues con la bruja, La bruja. claramente. Claramente con la bruja. ¿Pero por qué? Porque cuando te vas a la historia, ella contaba una anécdota súper linda hoy, y si Vanessa algún día oye esto, vas a ver que me inspiró. Y es que en algún momento en la antigüedad, en toda la época de la Inquisición, para saber si alguien era bruja, le hacían la prueba del agua. Entonces, la echaban al agua, y si flotaba, era bruja. Dios. Y si se ahogaba, era inocente. Dios mío. Pero si flotaba, era bruja y la quemaban. Mira que de nuevo el agua y el fuego. Y si se ahogaba, era inocente, pero ya se había ahogado. O Sí, sea, sí, sí. No había forma de no había salvarla. forma de salvarte con la prueba del agua de si había sospechas de que eras bruja. ¿Y quiénes sospechaban que eran brujas?
las que eran viudas, las que Sí. tenían hierbas, las que buscaban curaciones, Las alquimistas, las que leían, las que eran las que cultas. leían. Y el otro día escuché en el podcast de Caro Angarita, que entrevistaba, no me acuerdo cuál de ellas, que ella misma decía bruja y le decía a Caro que bruja hoy es mujer sabia. Bonito. Pero tenía que venir de ahí, porque era uno de los arquetipos que retaba el status quo que había. Entonces, tú me preguntas, no, pues yo también soy esa misma bruja que reta un poquito, porque yo también he sido muy curiosa en la Pero que vida. las brujas existen, existen. Entonces, yo, es más, hoy puse un post diciendo que vieran el podcast de Juan Pablo Raba y decía, ¿y todavía no creen en las brujas? ¡Claro! Sí, Pues aquí claro. hay una, aquí hay una desde este lugar de sabiduría. Sí, sí, Entonces, sí. hoy yo digo, ¿cómo no vamos a creer en todos estos simbolismos si los podemos ver en los cuentos? Si los podemos ver en las anécdotas, si los podemos ver cuando tú traes una historia y si además lo podemos experimentar con historias como las de tu hermano que me estás contando. O Pues sea, tengo una historia de brujas que me encanta. Un gran amigo que en paz descanse, llamado Diego. Dicen que al lado de Villa de Leyva, cerca de Villa de Leyva, hay un pueblito, no recuerdo cómo se llama. El nombre se me olvidó. Y yo le conté esta historia a mi esposa y me dijo, vamos. Yo le dije, no. ¿Por qué? Me dijo, porque esa historia me impactó. La mística, ¿no? La historia es que dicen que al lado de Villa Leyva, muy cerca de Villa Leyva, entre Tunja y Villa Leyva, y más llegando a Villa Leyva, hay un pueblo que está lleno de brujas. ¿sí? Es un Será cuento. por eso, fíjate que Villalba tiene esa energía tan... Bueno, la energía Pero además viene. de cuáles brujas, es que eso Pero es. espérate la historia. Imagínate que Tu amigo. mi amigo se va con el hermano y con la novia del hermano en ese momento, o con la esposa, no sé, algo así. Eran ellos tres. Y llegando al pueblo, en medio de una carretera, se varan, ¿sí? Y esta mujer que era mística, dice, hasta aquí tenemos permiso de entrar y tenemos que dar media vuelta. Y el carro no les prendía. ¿Y qué es? Que nos quedamos varados y ya está. El carro no arrancaba. Y me dijo, no, el carro va a prender, Pero para mm, el otro lado. pero necesitamos regresarnos y no tenemos permiso para entrar. Entonces ella, mira el cuento que dice, ella con su vaho en la ventana pintó unos símbolos de unas runas y en el momento que lo termina ya puedes prender el carro. Prende el carro inmediatamente prendió el carro y tenemos que regresar ya a mis historias. Entonces, claro, cuando me cuenta esa historia, yo estaba con Diego en Villaleiva y le dije, ¿qué Diego, vamos? Me dijo, no. Bueno, no, pues ahora, y ahora cosas de cosas, claro que también, Sí. también depende no, y por eso yo creo que también, yo no sé si, yo también siempre he sido aficionada. Sí, sí, Mira, este año fuimos con mi esposo a Londres. sí. Él corría su décima maratón y la sexta de las majors, estas, entonces iba a tener su Six Star, su medalla Six Star y finisher. Y bueno, ya yo quería ir a, a Avalon, a toda la parte esta del simbolismo. Y no lo logramos, era demasiado lejos y hubiera tenido que ir un día. Y bueno, al final yo quería hacer todo un tour un poquito de todos estos temas más esotéricos, pero al final no. Pero bueno, el último día ya nos devolvíamos, ya estábamos solos, mi cuñada había ido, ya se había vuelto para Barcelona, y en Barcelona. Y al final como que sentimos, yo le dije, ¿por qué no vamos a Oxford? Habíamos ido a Cambridge. Bonito. Y fuimos a Oxford y no me preguntes, pero todo el tiempo en Oxford yo, la sensación ¿Que llegaste a casa? era eso, era caminar y decir, Yo estuve acá alguna vez. es más, en Europa me pasa mucho, Mm. siempre en Europa me pasa mucho. Hay lugares que tienen eso, ¿Qué te tiene jalan y es como eso? si fuera tu casa, ¿no? España a mí me jala mucho, mucho, mucho. Mm. Pero yo, fíjate, en Londres me encantó, me fascinó. Pero Oxford, o sea, como que caminaba, yo le decía a mi esposo, ¿cómo Qué no rara hubiéramos esa venido? sensación, ¿no? Como de conexión total. Entré a la Mm. tienda de Alicia en el País de las Maravillas, o sea, es que yo he sido muy de hace una vez, o sea, entonces Sí, como sí, que sí. todo me llamaba y no hicimos mucho, porque al final estuvimos una mañana, pero volvíamos esa noche. Claro. Teníamos que volver, llegar al hotel y Sí. irnos para el aeropuerto. Pero caminamos y caminamos y por donde yo caminaba yo le decía a José, mi amor, estoy tan... Y en Oxford sentí que debía terminar un libro, Qué belleza. Un llamado. un llamado. Pero fue impresionante, pero era un llamado que de nuevo
no les puedo decir que era aquí, que es que fue la intuición. Por eso te digo, cuando tú me dices intuición, no, hay unas cosas que uno sí las intuye y yo creo que Y es está fácil. bien, Sí, y es está bien, parte. es parte. Hay otras es que, ¡ting! Sí, como si recibieras Llega. ser la ¿Sí? antena. En la semana hace 15 días o 3 semanas, no, un poquito más, como un mes, me desperté y sentí, y se me atravesó muchas veces es que paciente, no sé, no, una coaching, más bien, con quien hice algunas sesiones hace como 2 años. Dejamos de hacerlas. Y bueno, yo también estaba en ese momento en un tema personal que me tocó atender, entonces pero hace por lo menos 2 años no sabía nada de ella, no sé nada de ella, Y me pareció aparecer la imagen. la imagen, Sí, sí. la imagen, la imagen, la imagen. Yo- pero además no es amiga, Entiendo. ¿no? Y le escribí, te estoy llamando solo para decirte que no porque quiera una sesión, o sea, como que le dije, Sí, entiéndeme, que sí, no te sí. estoy escribiendo. Me llegaste. Y me dijo, me estoy separando. Mm. Y es increíble porque hace el tiempo pasado me hablaba de un matrimonio tan bonito, tan bonito. O sea, que entonces tampoco que yo hubiera intuido por las conversaciones, porque claro, no, nada, nada. Mis conversaciones Claro, con una coach que hablaba muy bonito de su matrimonio, que ahorita se me pasó, y le escribí y me dijo, me estoy separando. increíble. Esas Cuando son las uno... cosas que yo te digo, eso no es intuición, eso es, No, no sé, es caer en la nota, sí, es tantas cosas. pero es la antenita, pero te Sí, digo, es la es antenita. la antena. Es la antena. ¿Para qué me sirven? A veces sé, a veces no sé, a veces sí sé. Yo lo que pasa, lo que sí cambié fue lo que sentía en mi juventud, que era miedo. Mm. Las ¿Cambiaste veces el que me miedo por qué? cambié el miedo por curiosidad, Mm. yo creo. La curiosidad. Cambié miedo por curiosidad y por confianza. Hay una clave que a mí me encanta, que es la clave del ahorcado, la 12, que hace referencia a Neptuno, donde él está boca abajo, y es el iluminado. El iluminado realmente es aquel que es capaz de dejarse colgar. Está el ahorcado, debería ser el ahorcado, ¿no? Y este cuelga del pie y está hacia atrás y está, Y confía. es confianza, Mm. es entrega confiada realmente. Es, no sé para qué, o sea, pero las preguntas de para qué será, por qué tendría que entenderlo, por qué tendría que saberlo, son preguntas que vienen de mi mente, vienen de mi curiosidad intelectual. Y lo que he permitido es que más bien la curiosidad del alma diga, entrega confiada. En algún momento sabré para qué. Y si no lo sé, pues no Qué lo sé. frase tan bonita lo que acabas de decir. La curiosidad del alma. Exacto, Que somos no, curiosos frente no la a curiosidad de la tantas mente. cosas, la física, la materia, las profesiones, No, las carreras. Pero la curiosidad en lo inexplicable, lo que no se puede explicar con palabras, o que sí se puede explicar con palabras. Pero lo que uno podría decir, oye, ¿qué hay detrás de una antena? No estamos mandando información, no está llegando información de otro ser humano, no está llegando información de otros lugares, pero sea como sea, las historias nos ayudan a eso. nos ayudan a descifrar y Las decir, historias nos permiten afilar la antena. uff, qué frase. Las Las historias nos historias nos permiten permiten afilar la afilar la antena. antena. Sí, O las historias nos permiten afinar la curiosidad del alma. Y eso hace que la antena esté más abierta. Y para eso sí requerimos historias. Y esto lo podemos llevar a todo, porque esto lo podríamos contar hablando de trabajo en equipo, hablando de los resultados, hablando de... Yo recuerdo estar como jefe, como líder, y todo el mundo los resultados. Y yo yo decía, sí. venga, Sí, pero. Y ¿qué es resultado? Yo le decía, la palabra resultado es resulta de, no comienza con. sí. Entonces no podemos contar, contémonos la historia y Mm, siempre les, mira, es que es muy chistoso, es que si fuera un número yo les decía, dime la historia de ese número. mm. Si tú no me cuentas, y estoy segura que si aquí me escuchan muchos de los contadores, sobre todo los contadores, saben que cada vez que me traen un estado financiero, ellos me preguntaban, ¿tú por qué te das cuenta tan rápido de si algo No no encaja. encaja? Le dije, porque no me está contando la historia. Claro. Porque yo no he hecho sumas, o sea, yo no hacía la suma porque no me da que el número mayor, no, 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 era, si esto nace de aquí, y siempre hay algo, siempre hay un nacimiento, un érase una Los vez. números son parte del cuento. Los números tienen que contarme el cuento. Yo tengo que poder decirle a alguien
es que aquí nació, de aquí se formó, esto hizo que se unieran, nacieron un par de hijos, los hijos de... Y al final sí puedo contarte que hay un resultado, porque resulta Claro. de, Mm. no comienza con. Pero si yo no soy capaz, cuando yo veo que hay algo que se me sale, yo para poder ver un estado financiero empezaba con eso. ¿Qué pasó aquí? ¿Desde dónde viene? ¿Cómo va? ¿Hacia dónde está? Y cuando veo que hay un número que como que es que no hay forma, no hay forma que la historia me diga que esto es negativo, o que esto es positivo, o que esto es tan grande, o que... Entonces ella siempre me decía, pues que pareces bruja, ¿no? Sí, eres la La banquera. hemos revisado, hemos mira, Y es te decir, diste cuenta y saltó a la vista. y yo le decía, Eres una banquera gitana, nada que hacer. claro, pero es que sí era, y por eso digo, si ellos, si nos ven aquí, yo creo que Ana María, o si me ven alguna de todas Dirían. estas niñas, dirían, ay, hijo, Sí, sí, ¿tú sí. por qué te das cuenta? Y yo decía, porque te salta, y es así, es como cuando tú veías Sí, sí, esas sí. cositas en 3 dimensiones que tenías Los que los ojitos. calidoscopios. Uy, los calidoscopios me fascinan. Ay, Mm. de hecho, ahí tengo 1000 historias en las últimas sesiones con Sí. Sara, que me ayuda con todo el tema de marketing, con Paula Buritica, Divina que hemos Paula hecho, Britica. mira, no, y Paula, el otro día yo le decía, Paula, yo me sigo sorprendiendo tanto. Qué mujer tan impresionante, ¿no? Es que es Paula es mística, otra, ¿no? es Sí, requete ella también mística. tiene. Es que el otro eh, día hicimos una esa, sesión con ella para el eso sí que es una solsticio, antena, ¿no? hicimos un regalo para la gente que estaba haciendo el taller en el que yo estaba por ahí de recordar, era un portal Claro. para el solsticio de verano y Paula fue mi invitada. Y bueno, yo antes de arrancar siempre una sesión, aquí estoy contando parte de mis secretos místicos, como que normalmente como que digo, si mi antena está afinada, algún símbolo me debe acompañar. A veces no lo entiendo, pero Claro. igual como que pongo mi energía o en una cartica o lo pongo en algo Mm. y lo pongo. Saqué ese día una carta que decía el enraizamiento. Y ya, yo seguí trabajando. Empezó Paula a hablar y empezó a hablar del el enraizamiento. Me voy a ir más atrás. Cuando le dije, Paulita, ¿tienes una canción? Me dijo, sí, hasta la raíz de Natalia Lafourcade. Listo. Yo el día antes cojo y me sale el enraizamiento. Yo decía, uff, ay. Entonces le cuento yo a Paula, no le digo, Paula, es increíble. Tú me pides la canción de la raíz. Saco una carta antes de comenzar y dice el enraizamiento. Y luego llegamos y Sara, que no tenía ni idea de nada, lo que hace de ejercicio es un árbol lleno de raíces. Increíble. O sea, increíble. Entonces yo le digo, no, es que yo me sorprendo. Y se voltea y me dice, Ivo, tú ya no te sorprendes, o sea, deja de decir mentiras. Que... Yo le decía, no, Tú ¿cómo te no te explico? sorprendes, pero Yo le decía, ¿cómo es te explico? entretenida la... Ella me decía, ay, Ivo, tú no te sorprendes, tú ya Sí, sabes que esto sí. pasa. Entonces yo le decía, Sí, sí. sí, pero me sigue, es como, entonces no es sorprende de sorpresa, de no me lo imaginaba, sino de qué delicia seguir teniendo la curiosidad de los niños, donde te permite seguirte asombrando de que esas cosas sigan pasando. Y es una palabra linda. Asombro, Sí, el asombro. el asombro. Aquello que te permite ver algo con nuevos ojos. Y nunca perder la posibilidad de hacerlo. Mm. En ese live que te conté que me encontré, donde dije que mi Mm. corazón tenía luz, Mm. otro de los pedacitos, Decía. él decía, y hoy, si tuvieras que resumir, o tu historia, o cómo quisieras, mira, ahí hablé de legado, ¿ves? Y eso lo tuvimos una conversación 5 años después en Tulum. O sea, yo decía, esto es loco. Pero hoy un besito donde yo le dije, si yo tuviera que decirle a mis hijos que se quedaran, les dije que se queden con conciencia y asombro. Bonito. Esas fueron las dos cosas. Mira que, y creo que no sé cuánto tiempo No, ya llevamos, creo que creo nos que ya toca tenemos que parar, ir cerrando, sí, sí, nos toca cerrar. pero llegando a estas palabras de conciencia, de asombro, y volviendo a ese tejer hacia atrás, hablando de tejido, que arrancamos con una pelucita azul, Arrancamos con arañas. sacamos un hilito, mira todo lo que pasó en esta Mira todo lo que conversación, pasa. Tejimos algo muy bonito. sin preguntas, sin agenda, simplemente Sin dejándonos guiones. sin guiones, descubriendo la curiosidad a la gitana. Algo que me parece interesante, y ya como para ir cerrando, es como los fragmentos del alma, como, como si fueran como chispazos que se prendieran y tú eras banquera, hiciste tu carrera como banquera y está bien, o sea, honrando tu camino de banquera, pero como que hubo momentos como de fragmentos, como que chispas que se iban despertando, pero no encendían la fogata todavía. O sea, era como, como Sí, yo pequeñas siempre digo eso. chispas, Yo siempre digo eso, que es como el pilotico de la estufa. sí, sí, chaca, 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 hasta que Y pum, sale hasta prende, que hasta que ahora prendió. arranca. De hecho, en estos días me preguntaron, estuve en una sesión ahí también con Merce Bray, en un taller sobre la impostora, Sí. y al final hice un escrito súper lindo
quiero que te oigas la entrevista que me hizo Alicia Carrasco, porque eso también fue una, no sé si intuición, no sé si llamado, pero yo la noche anterior a que ella me entrevistara me senté a escribir. Mm, Y escribí como mi oferta para el mundo, claro, donde realmente no ofrezco un producto, sino mi historia. Mi historia realmente es la que me acompaña. ¿Y a qué me dedico hoy? Porque un poco la pregunta fue después, ¿hoy a qué te dedicas? Te dije que era vocera de magia interior y autenticidad, pero ¿para qué? Y no quiero que se me vaya hoy sin decirlo, porque ese día le dije, Alicia, déjame leer esto, donde le leía un poco todo esto que yo puedo encarnar, increíble. pero al final mi frase fue, todo esto yo lo hago para despertar memorias invisibles. Esa es realmente mi tarea en este mundo. La Despertar, búsqueda de los fragmentos. despertar memorias invisibles. Despertar memorias invisibles en esta conversación que tuvimos tú y yo. Despertar memorias invisibles en cada sesión de mentoría que tengo con muchas más mujeres que hombres, claramente, porque seguramente mi frecuencia vibra ahí, pero no quiere decir que es exclusiva para mujeres. Despertar memorias invisibles a través de los talleres, despertar memorias invisibles a través de una conferencia. O sea, hoy, ¿yo a qué me dedico? A despertar memorias invisibles. Y quiero caer en la nota porque alguien en esos días me dijo algo que pues claramente me sorprendió porque dijo, ay, ¿sabes qué? Es que yo no tengo propósito. Y conforme fue contándome su historia de cómo evolucionó, cómo arranca una carrera que la transformó completamente, yo lo que hice fue, en pocas palabras, devolverle su historia. Y al despertar memorias invisibles y poder contarle sus fragmentos y poder devolverle su historia en pocas palabras, ser como ese ChatGPT de una conversación y decirle, la historia que me acabas de contar es esto, esta ha sido tu esencia, es lo que tú logras en la gente, es lo que tú haces gracias, producto de tu energía, producto de tu curiosidad y producto de lo que, o sea, un producto al final, porque lo haces de manera natural, no Pero tienes fíjate que que, a veces creemos que el producto es algo que tenemos que inventar sí, y resulta que sí, somos el exactamente. Lo producto. que pasa es que se eleva la pregunta, es que eso no es un propósito. Yo le dije, es que el propósito es que ya lo estás viviendo. Exacto. Lo estás viviendo porque has logrado conectar estos mundos y producto de esos mundos que has conectado, de esa manera de conversar, esa manera de construir, esa manera de sacar proyectos adelante, han sido con unas fuerzas que no, tú crees que son naturales, pero porque ya se te volvieron paisaje en tu propia historia. Pero cuando se las devolví, cuando le expresé la narrativa de lo que me está diciendo, porque yo fui como una antena Un puente, narrativa sí, el y puente. encontré la esencia de lo que me estaba diciendo, el tema de lo que tú dices de despertar esas memorias invisibles es entender que Siempre. siempre hemos tenido el mapa, pero falta Pero lo volverlo. esencial estaba invisible a los ojos. Es que, y ahí está. Y la clave es la curiosidad. Cómo la curiosidad nos despierta los fragmentos y empezamos a Y esa tejerlos. curiosidad, pero la del alma, fíjate, Sí, no la de la mente. No necesariamente la de la mente, porque la de la mente a veces te hace que te aprisiones, sí, sí. porque quieres darles una respuesta lógica que puedas entender otra vez con tus sentidos. Y esa te hace aprisionar y al final la vas a tener que tumbar. Tengo Cuando una, tú quieres construirla, la construyes y la construyes y la vas a... Y esa te toca tumbarla. Entonces al final es esa curiosidad del alma la que te permite despertar lo que sí trasciende. y mi curiosidad siempre termina siempre con una pregunta que me encanta hacer en todas las conversaciones es, ¿de qué te diste cuenta de esta conversación? ¿De qué te diste cuenta? Me di cuenta que por más que evitemos temas, fíjate, creo que es la primera vez que temas como los de hoy salen. Hoy me di cuenta con mucha más fuerza de mi función. Es que ni siquiera quiero decirle propósito, quiero decirle misión, de mi misión de despertar esas memorias invisibles, o sea, y que es necesario hablar de lo invisible. O sea, es necesario. Hoy lo que me di cuenta al final es que no es una conversación que podamos dejar tapadita, como la historia de tu hermano. Toca quitar los periódicos. Si tu hermano no hubiera quitado los periódicos de esa banca, se hubiera podido quedar simplemente con el llamado a ir a acercarse hasta allá y no ver nada. Entonces, sí es necesario quitar los periódicos para poder ver lo que es visible. A mí, para ¿Tú qué te responderte, llevas? pues me llevo también
que le has dado explicación a muchas cosas, a muchas historias que sentía fragmentadas, como si fueran momentos de, a veces sin explicación, pero me llevó la palabra antena. Y la palabra antena que todos tenemos, tal vez unos más despiertas que otros, cómo sintonizamos frecuencias. Pero fíjate que qué lindo decir que todos tenemos la antena. Yo creo que sí, Porque antes pensábamos que era un tema de pocos. de pocos, no, todos tenemos la antena. Lo que es Ahora cierto tu es que, curiosidad y tu regalo es cómo pones tu curiosidad y aquí a viene la otra afinarla. parte, es que no solo es la antena, Es, es la radio con la frecuencia. claro, Que a ahí está. veces yo puedo tener la antena, o todos podemos tener la antena, Pero no la pero sintonizamos. necesitamos sintonizarla, y encontrar la frecuencia y leer el momento y decir, ah, mira, me ¿Y están hoy qué hablando de... hicimos aquí? Sí, Ponerla en la misma frecuencia. poner una Por frecuencia. eso escuchamos la misma emisora los dos. Bonito. Y, ojo, no la escuchamos solo los dos, que eso es lo más bonito de todo. Esta conversación de magia entre 12, como comenzamos, esta conversación de magia en una frecuencia determinada fue escuchada, vista, sentida, olida, vivida por todos los que en este instante, no importa dónde estén en el universo, estaban En la misma en frecuencia. la misma frecuencia. Ay, gracias, No sé Lucía. cómo se llame, Ay, qué qué bonito. rico. Qué rico. Un abrazo. Qué lindo este espacio, de verdad.